A partir de este momento comienza Entredichos. Los dichos, las palabras, nos determinan, nos acercan o alejan. El lugar donde podés expresarte es Entredichos, por la 91.7 Radio Espacio. Bueno, sí, y lo logramos, por suerte hicimos todas las tratativas y tenemos con nosotros al aire al dirigente máximo del Partido Obrero histórico, fundador del Partido Obrero, Jorge Altamira. Muy buenas tardes, te habla Gilda, Jorge, aquí de Berazategui. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un poquito más, si pueden subir un poquito el volumen. Subimos el volumen, sí, ahí está. Perfecto. Bueno, encantada de tenerte, aunque sea telefónicamente. Bueno. Es algo. Bueno, me gustaría saber, ¿no? Estaba contando a los oyentes acá que se cerró toda esta, quedaron ya conformados los 7 frentes que van a ir a las PASO, ¿no? Estaba hablando un poquito. ¿Y a las PASO? Sí, a las PASO, claro. Claro, Juntos por el Cambio, ¿no? Que bueno, ya nos cambiemos. ¿Cuál es tu postura? ¿No? Tanto encuentro, tanta no sé, dedicación y alianzas para formar frentes. ¿Qué está pasando? Yo, para decirlo en forma simple, luego podemos conversar un poquito más. Sí. Si un gobierno estuvo 4 años con una determinada fisonomía, sí, y ahora tiene que salir a la calle a buscar aliados, ajá, está confesando de que se está en un proceso de desintegración. uh-huh. Lo mismo vale para el otro bando. ¿En qué sentido? En el sentido de que Alberto Fernández no es la figura representativa ni el liderazgo del peronismo ni del kirchnerismo. Él siempre ha sido, hasta cierto punto, un político, uh-huh, pero más que nada un armador entre distintas corrientes, etcétera. Es decir, acá lo que tenemos es una desintegración política en virtud de 2 factores. Una, de que el que gobierna ha fracasado como gobierno, uh-huh, y no tiene nada que ofrecer como salida política, y entonces busca ampliar el espectro de sus adherentes. Ahora vamos a ver en qué va a consistir eso. Y del otro lado, se busca neutralizar a la figura de la expresidenta. Ella misma la busca neutralizar. Claro, porque ella designó a Alberto Fernández, uh-huh, también con la idea de conseguir más adherentes, porque ya no tendría ninguna posibilidad de obtener el 54% famoso del 2011. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, sí. Y la desintegración política de estos 2 grandes grupos es una expresión de la crisis política general, uh-huh, no solo de lo que han hecho, sino de la incertidumbre de lo que van a hacer, incluso ellos mismos. Es decir, una característica de la elección, por lo menos hasta ahora, es que no hay un programa que diga cómo piensan salir de esta crisis, de ninguna manera. Y si uno observa y dice, no, bueno, el programa, por ejemplo, del gobierno para salir de esta crisis es hacer lo que está haciendo, todo el mundo que es especializado en economía, etcétera, dice que por esta vía no vamos a ningún lado, que la recesión industrial se profundiza, no se sale de ella, o eventualmente se sale en un periodo de tiempo tan largo que no constituye una salida. Uh-huh. Hay todo un régimen político que ha implosionado y todavía no hay estallidos fulgurantes, pero se va creando todo eso. Lo que quiere hacer Macri con Pichetto. A ver, porque los diarios, algunos titulares dijeron, bueno,
como que se desacelera disminuiría un poquito la inflación. Sigue en alta, pero está en 3.1. ¿Cómo? Hoy volvió a devaluarse el peso. Ah, mira vos. Frente al dólar. Porque estaba bien. Duró 48 horas el efecto Pichetto. Sí. Estaban muy contentos. Pero, Gita, yo te quiero decir lo siguiente. La gente que maneja plata, sí, los utiliza todos estos como títeres. Y estos que saben qué es lo que están haciendo atrás de ellos, se dejan utilizar a cambio de una comisión. A ver si me explico. Se crea una bola de que ahora viene la estabilidad. Sí. Entonces cae el valor del dólar, sube el valor del peso. Y esta gente va y sale a comprar dólares que se ponen más baratos. 48 horas después queda claro que todo esto fue un bolazo, ¿no es cierto? Sí. Y entonces aumenta el dólar y ellos ganaron en 48 horas, digamos, algo que en 48 horas no se gana en ningún lugar del mundo, ¿no es cierto? Un 0,5, 0,6%, eventualmente un 1%, suena poquito, pero es en 48 horas. Sí. Hay países que te pagan el 1 en todo el año. Sí, tal cual. Entonces también está este oportunismo especulativo que cabalga sobre expectativas y crisis políticas para comprar y vender y hacer una diferencia. Pero no pasó nada. Por eso la candidatura de Pichetto tenía el sentido, y sigue teniendo el sentido, de ser un primer paso para ver si algunos gobernadores peronistas pueden ayudar a Macri en la elección. Es el comodín, como vos pusiste ahí. Sí, un comodín. Bueno, comodín. A ver si pueden armar la carta entera. El comodín. Claro, porque él mismo no tiene ningún peso. Y yo tengo la impresión, veremos los acontecimientos, tengo la impresión de que no va a conseguir el apoyo de nadie. Y el hombre va a quedar en bolas como quedó antes de nombrarlo Pichetto. Eso me parece que es el panorama de la crisis. Y se está jugando en forma tan brutal y tan desesperada que vi que ahora salió de que lo acusan a Labaña de un acto de corrupción. Ah, mira. Ahí vi una noticia, algo, bueno, no sé de qué. Lo que quiero decirte, no me interesa todavía el hecho mismo, si es verdad o no es verdad, sino que se entran a fomentar estas cosas en función de peleas políticas y de aprovechar el retroceso de alguien o el desprestigio. Lo mismo como el tema de la aceleración de los juicios, y los diarios se suben y ponen titulares a favor de uno y de otro. Y todo esto es una expresión de un país que está en una gran regresión en sus condiciones sociales y en sus condiciones de vida. A mí la politiquería por la politiquería misma ni siquiera me entusiasma, salvo que la película esté premiada. ¿No es cierto? Viste que a veces hay películas sobre politiquería. ¿Hola? Sí, te escucho. Que tienen un premio, entonces tienen una trama interesante. Lo importante de toda esta crisis política es cómo traduce la incapacidad de gobernar de los bandos que están en disputa, de la cual naturalmente exceptúa la izquierda, que se mueve en un campo político diferente. Está bien. Vos decís que estas fórmulas, acuerdos, contubernio, no sé, tendrían incapacidad de mejorar estas condiciones, ¿no? No, simplemente de gobernar. Ah, de gobernar. Simplemente de gobernar. Ni siquiera la pero cuestión. por supuesto, no, simplemente de gobernar. Y la situación económica es extremadamente tensa. El gobierno se tiene que financiar emitiendo nueva deuda para cancelar una parte importante de la deuda que vence. Esto no puede ser la gestión de 44 millones de personas. En el mundo financiero o en el mundo económico ya habría un pedido de quiebra de algún acreedor y un concurso de acreedores porque la empresa es inviable. No se puede manejar de esta manera. Después Alberto Fernández dice, no, yo voy a negociar con el FMI para que me prorroguen los pagos. Sí. Y él sabe muy bien que en la carta del FMI está prohibido que el FMI haga eso. ¿Por qué? Te explico, porque es muy lógico.
porque entonces todo el mundo se cuelga del FMI y luego cuando tienen que pagar dicen no, prorrogame. Si vos le prorrogás a un país, te va a faltar la plata para ir a socorrer a otro. Entonces tiene prohibido. Entonces si tiene prohibido prorrogar con el FMI, va a tener que dejar de pagar a los acreedores, que es lo que se llama un default, o tratar de que los acreedores acepten eso. Pero en ese caso le va a tener que dar un premio con tasas de interés más altas. No, es realmente un impasse. Lo que pasa es que el común de la gente cree que un sistema social, un país, un régimen político puede tener muchas aventuras o alternativas, pero no un impasse sin salida para ningún lado. No, también quiere decir que ese régimen social no anda y tiene que ser reemplazado por otro, donde el trabajador tenga la sartén por el mango y no los grupos monopólicos, capitalistas, etcétera. Y este pacto social que tanto se habla, ¿no? Pacto social, para ver, bueno, que hacer un acuerdo supuestamente, ¿no? ¿Qué se trae? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿No sería lo ideal un pacto social para que todos nos unamos, que las propuestas de cada uno y salgamos todos adelante? Bueno, siempre te presentan, viste, seductoramente las cosas. Claro. Lógico, bueno, fenómeno. Ahora, los pactos sociales que se hicieron, no solo en Argentina, sino en otros lados, siempre tenían por objetivo congelar el salario. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el salario, vos firmás un pacto diciendo, bueno, no va a haber aumento de salario 2 años. Y bueno, eso se cumple porque la patronal en su lugar en la empresa, en el lugar de trabajo, etcétera, tiene el poder, si está avalado por un pacto, por una ley, que dice que se congelan los salarios, de congelar. Pero al mismo tiempo ella también tiene el poder de hacer triquiñuelas con los precios. ¿Se entiende? Sí. De distinto tipo. Empiezan primero con una marca con un producto de inferior calidad, empiezan a achicar los gramos sin cambiar el precio, empieza a haber un mercado negro, hay desestablecimiento. La última vez que hubo un pacto social de esta característica en Argentina, hubo una explosión tan grave económicamente que fue el factor económico que provocó el ascenso de la dictadura militar. Entonces, que no la cuenten en forma rosada. La sociedad vive en un conflicto entre quienes tienen el poder económico y quienes trabajan para el poder económico. Un pacto social quiere decir que este conflicto puede clausurarse. Otra cosa más, ¿desde qué salario vamos a aceptar un congelamiento del salario? ¿Desde el salario que Macri destruyó en un 15%? Después, ¿cómo entran en el salario? ¿Cómo entran en el pacto social los desocupados? ¿Porque les aseguran un empleo? Ningún pacto social les puede asegurar un empleo. Entonces, ¿qué pasa con los desocupados? Porque en el pacto social que yo te conté hace un rato, cuando se firmó, había un problema de inflación y se congelaron los salarios, pero no había desocupados. Claro. Eso fue en 1973, hace muchísimo tiempo. Entonces no había desocupados. Entonces nadie tenía que discutir cómo hacemos para crear un empleo o no. Ahora es impresionante la gente sin empleo. Sí. Eso se ve en los planes sociales que hay, que es gente que no tiene un empleo digno, digamos. Esta crisis del radicalismo, ¿no? Hay un sector del radicalismo que está totalmente, está puteando prácticamente a Macri. Pero va a ir con él porque... va a ir con él. Claro, va a ir con él, porque el radicalismo se autodestruyó con De la Rúa. ¿Es el fin de esta fuerza? ¿Cómo decís? ¿Es el fin de esta fuerza del radicalismo, decís? Bueno, ocurre lo siguiente, la palabra fin a veces se interpreta mal. Sí, es el fin. Si vos me decís, por ejemplo, si es el fin de una fuerza que representó en Argentina un impulso histórico muy importante, claro. Ese fin ya transcurrió hace mucho. Sí. Ahora son un grupo de vivos que un día se alían con uno y otro día se alían con otro para llegar al gobierno. Por ejemplo, bajo el gobierno de la Rúa,
los radicales se aliaron con la izquierda del peronismo. Ahora se alían con la derecha, que es el macrismo. Sí. Entonces quiere decir que lo único que quiere es tener puestos para repartir entre su gente, que no son una fuerza de transformación social como podía haberlo sido en la época de Irigoyen. ¿No es cierto? Claro, sí. Bueno, a eso me refiero. Yo distingo puros aparatos que se reparten los puestos de otras fuerzas que impulsan cosas, incluso si también tienen un reparto de puestos, pero sobresalen, llaman la atención a la ciudadanía por el impulso que dan al país. Eso el peronismo y el radicalismo ya lo perdieron hace mucho. Por eso ahora están los sustitutos. ¿No es cierto? Claro. Ahora viene Macri, del otro lado ha habido cambios de todo tipo y color. Entonces, yo quiero señalar todo esto porque yo creo que a la población argentina, al trabajador, hay que decirle que la clase capitalista no tiene condiciones de gobernar. Ya estás hablando de una clase capitalista, claro. Ese es el concepto, es decir, ellos que se educaron en las universidades para dirigir el Estado no pueden gobernar porque los intereses que defienden son un factor de desgobierno, de devaluaciones, de inflaciones, de desocupaciones. Tal cual, sí, seguramente. Fernández había dicho, ¿no? Hace poco estuve escuchando algunas declaraciones con respecto a Massa, ¿no? Que Massa estaba en desacuerdo con el kirchnerismo, con el justicialismo. Bueno, él se reivindicaba justicialista, pero Fernández decía que bueno, que esta es una coalición partidaria, que hay que sumar desde la diferencia, desde los que piensan diferente, hay que respetarse en forma individual. Y después también decía que, bueno, criticaba a Pichetto y decía que él se había pasado del lado del charco, ¿no, Pichetto? ¿Vos qué pensás esto? ¿Se pasaron? Bueno, es lo que hizo Alberto Fernández cuando se fue con Cavallo. Claro. No sé, esa parte es para distraer a la gente. Ajá. Alberto Fernández fue un activo promotor de la privatización de las jubilaciones porque él trabajaba bajo la batuta de Cavallo. Claro. Alberto Fernández ingresó a la legislatura porteña en la lista, ¿cómo se llamaba? Cavallo Vélez. Sí, Quiere decir que Cavallo, si ganaba, era jefe de gobierno. No ganó, pero Fernández llegó a ser diputado. Entonces, él ya sabe, después se hizo kirchnerista. Ahora, los kirchneristas, el matrimonio Kirchner también fue menemista y cabalista rabioso. Después se hizo nacional y popular. Sí. Ahora se arrepintió y dice que hay que moderarse. Bueno, como no puede dar una opinión sobre mí y no puede saber si yo me tengo que moderar o no, si dice que hay que moderarse se refieren a ellos mismos. Claro. ¿No es cierto? Sí. Bueno, todo esto es lo que yo trato en el debate político de mandarlo al diablo. En el sentido de mostrar, porque es una mediocridad, que forma parte del espectáculo. Por ejemplo, mira, ayer escuché a un destacado kirchnerista, que se lo respeta mucho en muchos lugares, y yo no tengo ningún motivo para, en lo personal, no conozco nada que pueda señalar, Víctor Hugo Morales. Ah, sí. Y se enojó porque Pichetto se pasó al otro lado. Y dijo textualmente lo siguiente: fue menemista y después, contra su voluntad, se hizo kirchnerista. Pero Néstor Kirchner y Cristina Kirchner eran menemistas como Pichetto, y contra su voluntad se hicieron ellos kirchneristas también. Claro. ¿Me explico o no? Sí. Por favor. Bueno, igualmente, a ver, ustedes, ¿no? Frente Izquierda y los Trabajadores, ahora Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad, porque sabemos que quedó conformado por el Partido Obrero, el PTS, Izquierda Socialista. Eso sería... Y el Movimiento al Socialismo ahora, ¿qué pasó?
No, el movimiento socialismo no, el movimiento socialista de los trabajadores. De los trabajadores, perdón. Mira, las razones, pequeña diputada, las razones para este frente son varias. A ver. No, pero cuando digo que son varias, no sí. quiero decir que hay muchas razones. Ah. No, lo que quiero decir es que cada partido del FIT tiene las suyas. Ah. Nosotros hemos entendido, y por eso creo que lo apoyamos desde hace varios meses, que en muchos distritos sí. la existencia de un competidor que también es de izquierda te roba una representación en el Congreso o en una legislatura por una cantidad mínima de votos. Sí, se ha pasado. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces dijimos lo siguiente, bueno, muy bien, tenemos diferencias políticas, pero no le hagamos este favor al adversario y busquemos una unidad que por lo menos no provoque, digamos, esa, ¿cómo se diría? ¿Viste cuando el agua se va por los poros de una... se pierde? Sí. Que no, sí. Lo nuestro era puramente eso. Mientras tanto nosotros seguíamos con nuestro programa. Los otros partidos del FIT han dado razones de otro tipo con las que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Entonces, defendiendo la posición del Partido Obrero en términos de por qué hacerlo, yo digo fue esto: no sea que podamos meter un diputado nacional y no salga por tal o cual cosa. Por eso, si vos mirás bien, este acuerdo había que haberlo llegado antes. Claro. ¿Sabes por qué? Porque este tema que yo te señalo tiene particular vigencia en las elecciones en las provincias. Ah, claro. Donde podés meter concejales y legisladores provinciales. Es más difícil los diputados nacionales. Entonces llegan a este acuerdo, ahora que se viene la elección nacional, donde va a tener menos eficacia electoral. Quiero decir, quizás subimos unos puntos de votos, pero el asunto es que sean suficientes para considerar representantes. Ahora, ¿las elecciones son una salida de esta crisis? Si se están las elecciones tienen lugar en un momento de crisis política, vos ya lo económica. Estas elecciones van a agravarlas. Van a agravarlas. Claro, porque pasa lo siguiente: una elección es un momento en que vos decís lo siguiente, bueno, ¿qué cambio para que no sea lo mismo? No, estas elecciones están hechas para salvar la situación que estamos viviendo. Claro. No es una oportunidad de transformación. Claro, por algo, no, nuestro presidente, Cambiemos, busca alianzas con esto, con aquello. No, porque está fuera del marco de estos partidos y de este sistema político. Ah, mira. De ahí nace el planteo que tenemos en el Partido Obrero de una asamblea constituyente soberana, en donde vamos a tener disputas con partidos, pero una asamblea constituyente soberana tiene el poder de gobernar el país alterando su estructura antigua, envejecida y agotada, que es la causa de toda esta crisis. Por ejemplo, nacionalizar toda la banca y terminar con el negocio especulativo y a transformar al ahorro del país en un recurso, y por sobre todo cambiar la configuración del poder, de que la burguesía deje de ser la clase que dirija y domine el país y pasen a ser los trabajadores. Porque se soluciona, o sea, la propuesta creo que es el único sector que propone no al pago de la deuda externa, ¿no? Claro, pero ese planteo de no pagar la deuda externa, como romper con el Fondo Monetario Internacional, solo va a ser ejecutado por una nueva configuración de poder. ¿Me explico? Si no se aclara esto, no se entiende. Claro. Es decir, no lo va a hacer Alberto Fernández, no lo va a hacer Roberto Labaña. No, dijeron que iban a pagar, tal cual. Por eso, entonces, tenemos que ser claros, y yo quiero ser claros en esta oportunidad que me das, de lo siguiente: estas cuestiones son esenciales, porque nos están robando a manos llenas. Ahora, estas cuestiones esenciales requieren que gobiernen los trabajadores. ¿Por qué? Porque al tomar estas medidas, al mismo tiempo tomaremos medidas de cambio social que permitan que este dinero que nos roban efectivamente sea una salida. ¿Está claro? Por ejemplo,
cuando Rodríguez Sá dijo no podemos pagar y dejó de pagar, no hubo un cambio político. Y entonces el tiempo en que no se pagó fue usado para cosas ajenas a los trabajadores. Uh-huh. Tiene que cambiar el poder. Y la izquierda insistir en esta idea en los trabajadores. Hay que concentrar la atención del pueblo en un objetivo clave, que es el poder político de este país, que está en manos de una banda. Mira, te voy a dar un ejemplo. Sí. En un artículo que veo que vos lo leíste porque hiciste una cita, dijiste algo que yo menciono en ese artículo. Yo señalo, porque lo fui siguiendo y lo analicé y todo lo demás, que Pichetto es un hombre de los fondos internacionales. Sí, sí. ¿Vos podés creer que esto él lo dice solo sin que nadie se lo pregunte hoy en una entrevista en Clarín? Yo sí soy quiero decir, si alguien es un representante de los fondos internacionales, no puede presentarse a la presidencia en Argentina. Que se presente en el país de residencia de los fondos de eso. Claro, tal cual, sí, seguro. Porque el virreinato fue abolido en 1810. Ahora, un candidato que gane una banca, no sé, legislador, no sé, alguna banca, un candidato del Frente Izquierda y los Trabajadores, Unidad, ahora, ¿qué diferencia hace? No, mira, es importante. Primero hace una diferencia en que, más allá de las elecciones, todo el tiempo estamos interviniendo y definiendo qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que hacer. Si esta crisis se agrava, mañana un líder en el Congreso, 2 líderes, 3 líderes del Congreso, se transforman en los portavoces de todo el pueblo. Por favor. Sí. Mira, te podría contar una anécdota, lo que no quiero es, no una anécdota, un hecho político que ocurrió en el Parlamento de Armenia. Había un solo opositor. Ahora es el presidente. Armó tanto quilombo en el Parlamento durante un periodo intenso que terminó provocando manifestaciones masivas en apoyo a él. Como consecuencia de eso, el gobierno se debilitó, las movilizaciones arreciaron y se adelantaron las elecciones. Y la ganó él. Pasó de ser el único opositor en el Parlamento a tener mayoría parlamentaria, y él es presidente de la República. No sé el nombre ahora, no lo tengo presente. Quiero describirte cómo funciona por una forma de funcionamiento de una crisis y ese papel. Pero hoy mismo la diputada nuestra en el Congreso Nacional, Romina del Plat, reunió en una audiencia pública a los trabajadores de la pinturera Alba, que fue que ha despedido creo que 3 decenas de trabajadores. Mirá. Entonces, al actuar de esa manera, la diputada nuestra se transforma en un factor de movilización, porque le da un eco nacional a una lucha, lo cual siempre favorece, y se vale de todos los recursos que tiene un diputado para proyectar la voz, para movilizarse, etcétera. Yo con ese método conseguí las 6 horas para por trabajo insalubre en el subte, para dar un ejemplo. O que se vote a favor un proyecto que había llegado que corría el peligro de ser rechazado por completo, para darle la vacuna contra la hepatitis A a los menores de 12 años en forma gratuita. Bueno, Jorge, estamos terminando. Lamentablemente hay muchas cosas para preguntar todavía que quedan ahí en el tintero para una próxima... Y bueno, podemos convocar a una audiencia pública. Sí, ¿no? Estaría bueno. ¿En Berazategui? Sí. Yo voy por Berazategui. Ah, bueno. Muy bien. Lo tendremos en cuenta. Te seguiremos ahí por las redes. Bueno, muchas gracias, Jorge, y bueno, para una próxima entrevista que dure un poquito más, ¿no? Porque siempre hay más preguntas, más cosas, ¿no? Surgen, ¿no? Porque la izquierda, la deuda, es muy amplio, pero bueno, muchas gracias por tu tiempo, por el tiempo de hoy, y estaremos en contacto. Así es, un gusto en hablar con vos, Gilda. Bueno, un gusto para mí también y para todos los oyentes. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, y así pasaba Jorge Altamira, nos quedó tanto, pero nos están echando del programa acá. ¿No se vienen a bailar americano, parece? Se pudrió todo. Bueno. Sí, se pudrió todo. Nos quieren bailar americano y el americano lo vamos a bailar, no sé. No. Acá está Pablito, José. Él es tan dulce que no le podemos decir que no, ¿no? No, con esa vocecita ahí tan tierna, está bien. Terminamos el programa. 2 horas antes que... No, media hora antes. ¿Verdad? Media hora terminamos el programa. Bueno, que pasen una hermosa semana a pensar... a pensar, a pasarla bien y... Atento porque se viene la campaña electoral con todo. Ojo. Bueno, hasta la semana que viene. Besos. Haz lo que quieras.